Estamos en la carta, el mensaje a Pérgamo que Cristo hace en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12 al 17 de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Cristo da este mensaje a la iglesia también, no solamente en Pérgamo, sino a nosotros. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, y el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Cómo sería una ciudad en la cual tuviera su trono, su morada Satanás? Realmente, cuando piensas en esto, te imaginas el mayor poder y potestad de tinieblas que pudiera haber sobre este mundo. ¿Cómo era Pérgamo, la ciudad a la cual se dirige esta carta, no? Bueno, el recorrido que va haciendo estas iglesias, ¿no?, geográficamente es bastante cercano. Estábamos en Esmirna, lo que es Turquía, y yendo también a lo largo de la costa, un poco más allá, llegamos a lo que fue tal vez las ciudades más impresionantes del Imperio Romano en Asia en aquel entonces. Esta ciudad rendía culto tradicionalmente a Zeus, y muchos han pensado que era a él al que se refería como el Satanás que reina y tiene su morada en todo ello. La propia ciudad estaba construida como un triángulo, ¿no?, sobre este templo de Zeus. Pero en la época de los romanos es la primera ciudad también donde hizo el culto al emperador. Sabéis que los césares decidieron recibir un culto divino, lo que provocó la persecución de los cristianos, ¿no?, en el imperio. Y precisamente en Pérgamo es donde en Asia establecen por primera vez un culto al emperador, a César Augusto, ¿no? La ciudad era particularmente conocida no solamente por su nombre, que tiene que ver, como podéis imaginar, con los pergaminos, Pergamum, aunque no es el lugar donde se inventó el pergamino. Los historiadores de la escritura nos dicen que hacía ya por lo menos 1000 años que en Egipto, ¿no?, se hacían pergaminos, ¿no? Pero había una cierta tradición de que Pergamum tenía algo que ver con los pergaminos por la biblioteca que tenía. Probablemente es a lo que hace referencia el nombre. Era una de las bibliotecas más impresionantes que había en la antigüedad, comparable solamente a lo que sería Alejandría después, ¿no?, la gran biblioteca del mundo antiguo. Pero lo que encontramos, ¿no?, es que había un culto muy popular en esta ciudad a Esculapio. Esculapio es conocido por su emblema de una serpiente. Es parecido al de los farmacéuticos. Tiene que ver con todo el famoso también voto que hace un médico cuando adquiere la profesión médica. Desde Galeno, que es el médico de la antigüedad, digamos, patrón de todos los dedicados a la sanidad, ¿no?, a la medicina, hay un voto en particular, ¿no?, y hace referencia siempre a este tema de Esculapio, en el cual estaba vinculado a la sanidad. Pero claro, para aquellos que conocemos la Biblia, como eran los judíos y nosotros como cristianos,
la serpiente tiene un significado muy diferente que lo pudiera tener para ellos. Para ellos era el mal simplemente que podía quitar las artes médicas. Para nosotros, claro, nos recuerda mucho más a esa figura que es Satanás desde el principio. Así la identifica Apocalipsis, ¿no? Satanás era la serpiente antigua, dice en el Génesis, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué Satanás se refiere nuestro texto, ¿no? Es difícil, y como en todo el pasaje que acabamos de leer, muchos han identificado muy precisamente y concretamente una de estas imágenes con Satanás o el diablo, pero no podemos, a la luz del texto, decir que se refería a una sola de estas cosas, ¿no?, a las que se hacía culto en la ciudad. Lo que podéis ver es que era de todo menos cristiano esta ciudad, ¿no? Y efectivamente, por lo tanto, muy cercana y próxima a la situación en que vivimos. Hay muchos cristianos que en la manera en que hablan parece que fuera imposible, ¿no?, vivir como cristiano en una ciudad o en un lugar donde no se rinde respeto, donde no hay culto o reverencia a Dios, ¿no? Estos días que estaba en Ginebra me contaban que había una gran discusión, ¿no?, en el Consejo de la ciudad porque había una propuesta entre las muchas que traen en los referéndums que hacen. Me contaban que hasta 20 veces van a votar al año en Suiza, ¿no?, los ciudadanos, ¿no?, sobre todo tipo de cosas, ¿no? La mayor parte ni siquiera se molesta ya casi en votar, ¿no?, porque son tantas cosas, ¿no?, que ni siquiera saben de lo que hablan las votaciones, ¿no? Pero una de ellas implicaba quitar el nombre de Dios de la ciudad. El lema de la ciudad de Ginebra viene de la Reforma y es el lema post tenebras luz, después de las tinieblas la luz, ¿no?, que era el lema de Calvino, ¿no?, cuando en la Reforma, en la ciudad, digamos, se adquirió en 1536 la convicción de que la palabra de Dios debía ser sola la autoridad, ¿no?, en la Iglesia. Y la catedral, la iglesia romana que había, se convirtió en una iglesia reformada hasta el día de hoy, ¿no? Y en este tiempo, claro, nada queda, ni de esa Ginebra, ¿no?, ni de la Europa que conoció la Reforma, ¿no? Son discursos nostálgicos, ¿no?, sobre un pasado que hace mucho tiempo que ocurrió. La realidad es que son ciudades, como es nuestra parte del mundo, muy abiertas, liberales en su mente y en su pensamiento, donde Dios no cabe, ¿no? Y muchas veces uno se pregunta, ¿no?, ¿cuál es el lugar del pueblo de Dios, ¿no?, en un lugar como este, en una parte del mundo como la que nos ha tocado vivir? Esta semana me han invitado en Inglaterra, en Londres, a hablar a una conferencia internacional, ¿no?, sobre lo que significa ser cristiano en Europa, ¿no? Y es realmente uno de los grandes desafíos que tenemos ante la pluralidad que vivimos, que no es comparable hoy en día a la de ningún otro continente realmente, fuera del terreno del Islam, donde hay este poder realmente impresionante, ¿no?, que tiene el Islam sobre tantas personas, ¿no? Pero en Europa en particularmente se vive una pluralidad que no se conoce ni siquiera en América, ¿no?, o en otros continentes donde la Iglesia ha crecido, ¿no?, se ha extendido de una forma, ¿no?, que se ha convertido en el referente máximo. África vive un gran avivamiento del cristianismo, ¿no? En Asia, todos los informes que recibimos, tanto incluso de la China anteriormente comunista, ¿no?, es que la Iglesia ha crecido, ¿no?, de una forma espectacular. Sabéis que hay lugares como Corea del Sur, ¿no?, donde hay una presencia impresionante, ¿no?, del cristianismo en toda la nación, ¿no? Y en muchos lugares del mundo la Iglesia está creciendo y extendiéndose. Pero en Europa, en esta parte del mundo, en Occidente, todo lo contrario. Las tinieblas y la oscuridad parece que han vuelto. Sería, digamos, el emblema de Ginebra vuelto al revés, ¿no? Después de la luz vienen las tinieblas, ¿no? Y parece que hemos entrado a veces en otra Edad Media. Esto es lo que amenazan algunos con la presencia del Islam creciente en nuestra parte del mundo, ¿no?, que tiene otra vez mucha presencia, ¿no? Y la realidad es que poco hay de esa luz que encontramos en el Evangelio. Pero no es un consuelo, ¿verdad?, que en esta mañana tengamos una carta del Señor Jesucristo. Un mensaje que dice que somos su iglesia allí, en el lugar donde mora incluso Satanás. Dios tiene su iglesia. Y esto es, claro, una advertencia también frente a todos los perfeccionistas. Siempre ha habido, no solamente en la Reforma, un grupo radical, ¿no?, en la Reforma, que llamamos así, la Reforma radical, pero también a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha habido tendencias dentro del cristianismo que han dicho que era imposible convivir en esta situación.
que la única salida honesta, coherente, realmente que fuera conforme a la fe es apartarse, separarse de esta ciudad donde domina el mal y vivir la realidad de la fe lejos de ella. La salida al desierto por eremitas, personas que buscaban a Dios fuera de este mundo y de su influencia, ha sido una constante, ¿no?, en la historia del cristianismo. Y hasta el día de hoy nos encontramos con muchos que francamente se sienten muy incómodos en este mundo, en esta ciudad y en este medio. Y lo que es más, llegan a dudar que sea posible ser iglesia del Señor Jesucristo allá donde Satanás mora. Pero si algo nos deja claro esta carta de entrada y por comienzo, es que Dios le dice a la iglesia en Pérgamo, y también a nosotros, que allí donde mora Satanás, ahí él también tiene su iglesia. Y esto es una gran lección para todos los puristas, los perfeccionistas, los que dicen que es imposible, ¿no?, sin comprometerse, ¿no?, poder vivir en un medio donde impera las tinieblas. El Señor Jesucristo nos mostró lo contrario, y su oración, sumo sacerdotal, antes de subir a la presencia de Dios, incluso antes de morir y resucitar, fue: Padre, no te pido que los apartes del mundo, ¿no?, sino que estando en el mundo, ¿no?, siendo de Él, ¿no?, seamos distintos, diferentes. Pero no es cierto también que este es nuestro gran problema. Seamos honestos, ¿no? La realidad es que muchas veces nosotros somos como ese pueblo de Israel, del cual leíamos antes desde el Éxodo, que tiene una aversión profunda, casi tan arraigada en nosotros, de que no queremos ser diferentes. Si hay algo que odiamos, que aborrecemos cada uno de nosotros, es no ser como los demás. En cierto sentido, claro, hay siempre versos libres, personas que van a su aire, ¿no? Pero en general, la mayor parte de nosotros tiene un deseo, una necesidad de ser aceptado, de formar parte del grupo, ¿no? Desde que somos niños en la escuela, ¿no?, sabéis lo que sufren inmensamente. Esta semana se recordaba, ¿no?, la muerte de una chica discapacitada, ¿no?, por el acoso escolar, ¿no? Y cuántos hacen lo que sea por ser integrados, ¿no?, dentro del grupo de la escuela. Y sufren a causa de ello cuando no lo son, tremendamente, ¿no?, hasta el punto de casos como este, ¿no?, de personas que llegan a la más profunda desesperación cuando hay un rechazo, ¿no?, cuando no te admiten dentro del grupo. Y haríamos cualquier cosa. Sabéis, aquellos que venís de América, estaba con muchos en la iglesia en Ginebra que vienen de Centroamérica, ¿no?, y me contaban, claro, el poder que tienen todas estas bandas, ¿no?, lo que llaman las maras de Centroamérica, ¿no?, para atraer a los jóvenes dentro de su esquema, ¿no?, por el miedo a no ser diferentes, ¿no?, queriendo ser asimilados, ¿no?, en una estructura de corrupción, ¿no?, de maldad tremenda, ¿no?, donde para ser recibido tienes incluso que disponer de la vida de otros, ¿no?, convertirte en un asesino, ¿no?, y la gente hace cualquier cosa con tal de pertenecer. Y sin llegar a ser este extremo, ¿no?, ya que la mayor parte de nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido que tener que ver con una mafia, pero sí que tenemos una y otra vez la presión de conformarnos, ¿no?, de hacernos como los demás. Y este es el gran tema de la carta de Pérgamo. El mensaje de Cristo a Pérgamo es la necesidad que tenemos de ser distintos, de ser diferentes, allá donde está el trono de Satanás. Y es interesante que Cristo vuelve aquí a utilizar la expresión de la espada aguda de dos filos, ¿no? Un lenguaje que aparece varias veces en la Escritura, ¿no?, y que hace referencia a la forma como Dios y su palabra actúa. Una espada aguda de dos filos es una espada penetrante, ¿no?, profunda, ¿no?, que llega hasta lo más hondo. Y esto es la palabra de Dios. Por eso lo peor que podía ocurrirnos hoy al escuchar tu palabra esta mañana es que quedáramos indiferentes, que no entrara en nosotros, que no profundizara ni penetrara. Por esto, si la conclusión de este mensaje en esta mañana es: esto está muy bien para que lo oyeran estos que yo sé, porque hay una iglesia que sí que tendría que realmente tomar nota de esto. Si esta es la respuesta que tenemos, ¿no?, lo que otros tienen que escuchar de esta palabra, ¿no?, y atender a ella, y no nosotros, ¿no?, enfrentarnos con nuestro propio problema, ¿no?, e infidelidad, esa palabra y esa espada no ha penetrado en nosotros. El Señor quiere con su palabra que nosotros mismos seamos examinados por ella, que nos pongamos a prueba por su palabra. Y también al participar de esa mesa con la cual hoy unimos también esta palabra, el Señor nos llama a examinarnos a nosotros mismos, ¿no?, a considerar a la luz de su palabra la realidad de nuestra vida.
Y lo que nos dice el Señor en primer lugar es que Él conoce tus obras. Y qué importante es esto, porque qué fácilmente lo olvidamos. Pensamos como que el Señor no sabe, no entiende, no conoce. Confundimos nuestra propia imagen, cómo los demás nos perciben, con la manera en que Dios, que todo lo conoce y lo sabe, tiene de esa forma la percepción clara de quiénes somos nosotros. A Él no le podemos engañar, a Él no le podemos esconder nada. Él sabe todo lo que hacemos, conoce nuestras obras. Y no es maravilloso que conociéndolo todo, nos llame precisamente su iglesia, su pueblo en este mundo, a pesar de nuestras contradicciones, de nuestras debilidades. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos a una congregación o iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Cristo mismo no se avergonzó de ciertas iglesias que vivían como Pérgamo en una cierta infidelidad. Y por eso tenemos que poner guarda a nuestros labios cuando juzgamos también sobre ciertas congregaciones e iglesias, ¿no? Por la infidelidad que haya en ellas. Porque Cristo la pone en evidencia, pero vemos que sin embargo la reconoce como suya. Algo característico en estas cartas de Cristo a las iglesias, ¿no?, es que comienza siempre por lo positivo. Bueno, podríamos tomar esto superficialmente, como una estratagema. Sabéis que se hace mucho, ¿no?, psicológicamente, ¿no?, para dirigirse a una persona con un tema difícil, se le saca lo bueno para intentar relajar a la persona, ¿no?, y que de alguna manera pueda tener un buen ambiente la conversación. Pero claro, el Señor no entiende estas formas de cortesía. No se trata simplemente aquí de una estratagema manipuladora, ¿no?, psicológicamente de la persona. Se trata de una sabiduría divina. Y es por eso que no deberíamos despreciar esta norma como una mera forma de cortesía. El Señor nos muestra aquí, ¿no?, que cuando le dice a esta iglesia que conoce sus obras, que mora en el trono de Satanás, pero retiene su nombre, ¿no?, y no ha negado su fe, ni aun en los días en que su testigo fiel, Antipas, fue muerto, está algo más que reconociendo lo bueno de esta iglesia. Está mostrando, en definitiva, cuál es la señal, la evidencia de esa fe que hay en la iglesia de Pérgamo. Ellos toleran lo intolerable, vamos a ver a continuación, el error, la doctrina falsa, la enseñanza de hombres que no debieran estar en esa iglesia ni tener nada que ver con ello. Pero sin embargo, qué sorprendente, ¿verdad?, que Jesús sin embargo reconoce que en su fe han retenido la realidad de su nombre en medio de esa circunstancia adversa. Y eso nos habla cómo la fidelidad a Dios, ¿no?, muchas veces puede convivir con cierta excesiva tolerancia, lo que llamamos permisividad, ¿no? La permisividad es el permitir, digamos, que ese mal no solamente nazca, sino crezca, que permanezca al lado tuyo, ¿no?, aunque tú no te veas totalmente comprometido con ello, ¿no? Es una de las grandes tentaciones siempre en la iglesia cristiana el convivir, ¿no?, con esa medida de infidelidad, ¿no?, en la cual uno no es partícipe plenamente, ¿no?, pero permite su existencia, ¿no? Y el Señor tiene términos muy duros, ¿no?, expresiones muy claras de advertencia, ¿no?, pero sin embargo reconoce la fe que hay en aquellos que están en esta iglesia y que han retenido su nombre, no han negado su fe, ¿no? Hay evidencias de su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es, como podéis ver, el martirio mismo de un hombre que conocemos aquí por su propio nombre, Antipas. Hay muy poco que sabemos de Antipas, de alguna referencia en la historia de la Iglesia a él, pero no sabemos gran cosa de lo que ocurrió con este conflicto. Lo que sabemos es que tuvo que ver con la resistencia del cristianismo al culto que se daba en el emperador, ¿no?, y que hizo que padecieran muerte terriblemente algunos hombres. La tradición dice que Antipas fue incluso asado vivo, ¿no?, o sea que tuvo una muerte terrible, ¿no?, en esta ciudad, ¿no?, a causa de su martirio, ¿no? El caso es que está escrito su nombre de una forma especial, ¿no?, como un testigo, que es lo que significa mártir. Un mártir es alguien que da testimonio del Señor Jesucristo, y en este caso con su propia vida. Y Antipas vemos que fue su testigo fiel, término que utiliza, como sabéis, al principio de esta carta para hablar del Señor Jesucristo, ¿no? Es uno de las declaraciones realmente más impresionantes que el Señor puede decir de alguien, que es su testigo fiel, ¿no? Y esto es lo que fue también Antipas de él. Y él fue muerto entre ellos. Allí, repite, donde mora Satanás. Pero
Siempre hay un pero, ¿verdad? En esta vida siempre llegamos a un punto y cuando alguien sabes que te empieza a hablar, ¿no?, de lo bueno que es, lo que has hecho, la oportunidad que tienes, lo que se ha logrado, conseguido, uno ya se adelanta en sus pensamientos, ¿no? Y ya te adivinas que va a llegar el pero y estás esperando, ¿no?, que llegue realmente lo que te quiere decir. Bueno, aquí no habla así el Señor Jesucristo, ¿no? Obviamente que lo que Él tiene que decir, lo tiene que decir, ¿no? No es simplemente una forma de cortesía, ¿no?, el reconocer la fe. Es un hecho importante y por eso no debemos tampoco pasarlo por alto, ¿eh? Porque a veces cuando hablamos de otros creyentes o otras iglesias, tristemente, ¿no? O sea, falta hasta ya no digo la cortesía más elemental, ¿no?, sino ningún reconocimiento de fe posible, de confianza y fidelidad. A mí me pone enfermo, sinceramente, cómo cristianos hablan de otros cristianos, ¿no? O sea, con la capacidad de juiciarles, ¿no?, de poner en consideración incluso la realidad de su fe, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién es cristiano y no cristiano? ¿Quién es fiel y quién no es fiel? O sea, ¿quién realmente niega el nombre del Señor o no lo niega? Tendríamos que tener mucho más prudencia de la que tenemos cuando hablamos de alguien. Fijaos que el Señor, que todo lo sabe, es capaz de reconocer esta fe y mostrar tantas contradicciones como vemos a continuación. Tantas que uno diría, pero bueno, ¿dónde está aquí la Iglesia, no? Si hay tantas contradicciones aquí dentro de ella. Pero eso es lo que la verdad nos muestra de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Una Iglesia también que sufre, ¿no?, de estas contradicciones. Y dice que son pocas, ¿eh? O sea, que también tenemos que verlas en perspectiva. Versículo 14. Tengo unas pocas cosas en contra de ti. A veces nos falta esa medida, ¿no?, ese equilibrio, ¿no? Uno ve tanto lo malo, lo negativo, que es que se agranda en tu mente, ¿no? Es como cuando uno observa, ¿no?, a una persona, ¿no? Estás, en cierta forma, atraído a ella, te gustan cosas de esa persona, ¿no?, pero descubres como una mancha, ¿no? Y esa mancha es que cada vez que vas tratando con ella y la conoces, se va agrandando. Y se va volviendo tan grande la mancha, ¿no?, que finalmente ya no ves más que la mancha a esa persona, ¿no? Ya has perdido la perspectiva, ¿no? Ya no te das cuenta de lo bueno que había en esa persona, de lo que reconoces, de lo que admiras, sino que te has quedado en esas pocas cosas, ¿no?, que es el punto negativo, y se han ampliado en tu mente de tal forma que ya no eres capaz de ver, ¿no?, lo más elemental, lo básico, ¿no?, que es la fe que hay en ella. Pero había unas pocas cosas que el Señor tenía contra esa iglesia, ¿no?, que tienen importancia, trascendencia, como vamos a ver, incluso ante el juicio del Señor. Y tienen que ver, en primer lugar, con la doctrina de Balaam. Balaam hemos leído sobre él en Números, y es un personaje enigmático, ¿verdad? Hay pocos individuos tan extraños, ¿no?, como hay en la historia de Números como Balaam. En Balaam encontramos, en primer lugar, lo que parece un profeta, evidentemente, alguien que habla en el nombre de Dios. La historia que hemos leído, recordáis, aquellos que estabais ya en la reunión, hemos empezado a leer en el Números, ¿no?, en el capítulo de Números en el cual están en este viaje, ¿no?, en medio del desierto, el pueblo de Dios, ¿no?, y hemos leído cómo Dios se muestra, ¿no?, también en medio de un conflicto, ¿no?, que tuvieron, ¿no?, estos judíos en el capítulo 22, cuando un pueblo, Moab, ¿no?, de donde vendría Ruth, el pueblo de los moabitas, tenía un rey llamado Balac. Y Balac se llena de miedo ante la presencia de Israel en medio de su territorio. ¿Por qué? Porque la fama que le rodea es que los que se enfrentan a Israel han acabado absolutamente arrasados, ¿no? Y entonces Balac tiene miedo. Y en miedo acude a esta figura que se nos presenta como Balaam, el hijo de Peor. Bueno, ¿quién es Balaam? En primero no se nos dice incluso ni su raza, ni su pueblo, ni su familia, ni de dónde viene, ¿no? Lo que está claro es que Dios habla por medio de él. Porque lo que vemos es que es Dios también el que le da instrucciones, el que le pone palabras y el que le dice que no va a poder decir nada más que lo que él quiera. Y él mismo lo confiesa. Una de las cosas sorprendentes que dice Balaam a Balac es que yo no puedo decir una sola palabra más allá de lo que Dios dice. O sea, es un instrumento de Dios plenamente, totalmente. Esto, incidentalmente, es, por cierto, una gran prueba de la fiabilidad de la Escritura. Cuando Dios habla por medio de un hombre, como puede ser Balaam, no puede hablar de una forma que por un lado está su verdad y por otro lo que nosotros le añadimos, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros pensamos, unido a esa palabra. No. Cuando Dios habla por un profeta, vemos que habla lo que Él quiere que hable. Y esto es realmente un mensaje para nosotros de confianza en la Escritura. Dios no ha dado su palabra, digamos, como una inspiración que luego cada uno la ha interpretado, ha percibido lo que había en ella. No,
Cuando Dios habla, es su palabra la que escucha. Y claro, Balaam es un personaje que claramente está puesto bajo duda. El camino de Balaam, al que hace referencia Apocalipsis, como vemos aquí, es evidentemente un camino de maldad. O sea que Balaam es un profeta, pero un profeta que está bajo el juicio de Dios, ¿no? Y claro, esto nos lleva a preguntarnos muchas cosas. Comenzamos este culto con las palabras de Jesús al final del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. Muchos vendrán en aquel día delante de mí y dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Y Jesús les dirá: no os conozco. Por lo tanto, no es algo propio del Antiguo Testamento el que alguien pudiera hablar en el nombre del Señor y no ser del Señor. Es también en el Nuevo Testamento, nos dice Jesús, la realidad de aquellos que vengan a su presencia y en su nombre profetizaron, pero Él les diga: no os conozco. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? La primera gran conclusión que sacamos, por lo tanto, de la vida de Balaam es que Dios puede usar cualquier persona para llevar a cabo su obra, su voluntad, para hablar incluso por medio de su boca. Que eso no nos dice nada de la relación y pertenencia de esa persona al Señor. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces lo que pensamos es cómo Dios nos usa, cómo Dios nos utiliza. Y algunos, por la gracia de Dios, hemos sido usados de forma sorprendente, ¿no? El Señor nos ha utilizado, pero eso no dice nada sobre la relación que tenemos con Dios. A Dios no le importa en primer lugar la utilidad, el beneficio que puede hacer de nosotros, sino que vemos que cuando el Señor nos mira, lo que se preocupa es de nuestra relación, pertenencia con Él. ¿Somos suyos o no somos suyos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No si Dios me utiliza, si Dios me usa. ¿Qué ocurre con muchos falsos maestros en la Iglesia hoy? ¿Qué te dicen sus defensores? Es que el Señor le ha usado inmensamente. Tiene una iglesia de 3.000 personas. La gente en televisión le siguen a millones en todo el mundo. Dios ha obrado grandes cosas por ellos. Amén, muy bien. Pero eso no me dice una sola palabra sobre lo que es esa persona delante del Señor. Lo que me dice es que Dios la utiliza, y yo no lo pondré en duda. Por lo tanto, el argumento no es discutir el hecho de que Dios use a ciertas personas. ¿Por qué? Porque hasta una burra Dios usó en la historia de Balaam. Si alguien piensa que Dios no puede usar a nadie si no tiene unas cualidades especiales, si no es alguien especialmente entregado, si no tiene que ser realmente un instrumento santo, Dios cómo lo va a usar o utilizar. Tenemos la burra, la asna de Balaam. Si tú no hablas, la burra hablará. El Señor Jesús se lo dijo así a Satanás: hasta las piedras hablarían. El Señor puede usar cualquier cosa. Puede usar hasta las piedras y las burras. Así que no pienses que eres especial porque el Señor te ha usado. Claro, es que yo tengo esto que tiene el Señor, ¿no? Que sabe que hay en mí y por eso me usa. No, no seas necio. El Señor puede usar cualquier cosa, cualquier persona. Él no depende de ti. Tú eres un mero instrumento en sus manos. Y comprender esto importa realmente para poder darnos cuenta de lo que somos, para no confundirnos, ¿no? Porque muchos pueden llegar a estar equivocados al respecto de esto. Y lo que vemos es que Balaam nos dice, y aquí se hace referencia al rey de los moabitas, a Balac, ¿no? Le enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuándo le puso tropiezo a los hijos de Israel? En principio hemos visto que, al contrario, cuando Dios le habla a Balaam, claramente le dice que no puede maldecir a su pueblo. Y cada vez que abre los labios, no expresa más que bendición para él. ¿Cuándo puso tropiezo ante el pueblo de Dios? Lo leemos un poco después en la historia, ¿no? Y está en el capítulo 31. El capítulo 31, cuando llega el juicio de Dios contra Madián y Moab estaban unidos, ¿no?, en este conflicto para el que usaban a Balaam, ¿no? Vemos que en esta historia, ¿no?, en el capítulo 31, versículo 16, vuelve a aparecer la referencia al consejo de Balaam.
Dice aquí en Números 31, verso 16, «He aquí que por consejo de Balaam, ellas», refiriéndose a las mujeres del versículo anterior, 15, ellas, vemos, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra el Señor en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo una mortandad en la congregación del Señor. ¿Qué es lo que estas mujeres eran y habían hecho? Si vamos algo antes en la historia, no podemos leer todos los capítulos, ¿no?, pero podéis observar que los hijos de Israel habían llevado cautivas, versículo 9, a mujeres que eran de los madianitas. Niños, bestias, granados, habían arrebatado todos sus bienes, ¿no?, y habían incendiado sus ciudades, aldeas y habitaciones, y lo habían llevado delante de Dios, ¿no? ¿Y qué ocurrió con estas mujeres que se quedaron en medio del pueblo de Dios, ¿no?, que llevaron a la idolatría a su pueblo? Y de alguna forma lo que nos dice aquí, es la única referencia que tenemos en el libro de Números, ¿no?, es que el consejo de Balaam fue el que les llevó a hacer esto. Por lo tanto, la conclusión de la mayor parte de los intérpretes del libro de Apocalipsis es que la referencia a Balaam y a su doctrina, ¿no?, es básicamente y fundamentalmente esta: el hecho de que fue el consejo suyo el que llevó al compromiso con la idolatría, ¿no?, con el culto a Baal que llevaba este pueblo. Lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo, por lo tanto, en Apocalipsis, ¿no?, es que este camino de Balaam es un camino de compromiso que nos lleva a la idolatría. Y esto se lo enseñó Balaam a Balac y puso tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cómo? Comiendo de cosas sacrificadas en los ídolos y cometiendo fornicación. Fijaos aquí las dos formas de compromiso, ¿no?, que marcaba la relación de aquellos creyentes con el paganismo, ¿no? Por un lado, la comida de aquello que había sido sacrificado a los ídolos. Primera de Corintios, ¿no?, sabéis que aparece este tema. Este es un tema recurrente, ¿no?, en el Nuevo Testamento, ¿no?, que implicaba comer algo sacrificado a los ídolos, ¿no? Para algunos cristianos, partiendo de la afirmación que Dios da en Cristo Jesús, los ídolos nada son. No tienen realmente una entidad, no tienen trascendencia. Por lo tanto, su punto de vista, digamos, es que la idolatría no había que tomársela en serio. Era simplemente una muestra de ignorancia. Es la actitud de aquellos cristianos, ¿no?, que cuando ven el paganismo en torno suyo, en todo caso les compadecen, ¿no?, a los que están bajo él y lo ignoran y desprecian, ¿no?, pero no tienen miedo ni temor, ¿no?, a comprometerse con él. ¿De qué manera se comprometían estos cristianos con esta comida sacrificada a los ídolos? Participando de un banquete, ¿no?, de una comida que tenía mucha importancia en la vida comercial, ¿no?, en los negocios de la ciudad, ¿no? En definitiva, te hacía ver que eras parte, ¿no?, de esa comunidad, ¿no?, y de ese grupo vital. Sabéis que esta fue una de las razones, claro, de la pobreza y la miseria de muchos cristianos, ¿no?, que rompieron, ¿no?, con aquellos círculos que tenían la influencia económica, ¿no?, en muchos de estos lugares del mundo antiguo, y se empobrecieron tremendamente a costa de ello, porque había un sacrificio, había un coste, ¿no?, en este caso en los negocios, ¿no?, cuando uno no participaba plenamente, ¿no?, de esa comida presentada a los ídolos, ¿no? Claro, por un lado el apóstol Pablo parece aquí contradecir lo que el Señor Jesucristo dice. ¿Por qué? Porque el apóstol no solamente dice que los ídolos nada son, ¿no?, sino que dice que a él tampoco le afecta, ¿no?, comer de esa comida ofrecida a los ídolos. Pero que por conciencia, cuando a uno le es problema y conflicto en su propia mente el comer de esa comida, él se abstiene de ella. Pero cuando a la persona no le es problema, no le es conflicto, él se siente libre de participar de ella. ¿Qué es lo que quiere decir aquí entonces con comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Tiene que ver con algo que claramente en tu conciencia te muestra, ¿no?, la culpabilidad de lo que estás haciendo. Es un compromiso el que estás adquiriendo. Esto se ha utilizado como una expresión de muchas cosas en la vida, ¿no?, que forman parte de lo que podríamos llamar el terreno de lo neutral o secundario, entre comillas. En esta vida nada es neutral y secundario totalmente, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cosas que no sabemos si son buenas o malas, ¿no? La Biblia, por ejemplo, en ningún lugar te dice
ni que no tienes que fumar, ni que no tienes que ir a discotecas, ni que no tienes que beber alcohol. O sea, todos estos son normas, reglas que se han introducido en la comunidad cristiana, ¿no? Por personas que conocen que esto puede ser perjudicial para ellas. Y se convierten en reglas, ¿no? En normas paralelas, ¿no? A lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Pero ¿cómo actuamos respecto a estas cosas que son neutrales o secundarias, aquello que puede tener una influencia negativa, ¿no? El apóstol apunta a la conciencia, ¿no? Al lugar que tiene para nosotros ello, ¿no? Y nos muestra también, ¿no? La necesidad, por un lado, de mantener, ¿no? Una conciencia clara de lo bueno o lo malo de lo que hacemos, ¿no? Y demostrar también la diferencia que hace la fe en ello. Y claramente lo que aquí enjuicia de estos creyentes es que no se veía su diferencia. Participaban claramente de esto, sin mostrar en nada que eran cristianos, ¿no? Y de aquí la palabra de juicio de Dios. Va acompañada de fornicación. Claro, esta idolatría sabemos que siempre tenía mucha relación con la inmoralidad sexual, ¿no? Que estaba unida incluso a una prostitución sagrada en los templos paganos. Esto es algo bastante extraño, tal vez para muchos de nosotros, y solo comparable con lo que se da en algunas sectas. Sabéis que algunas sectas, ¿no? Unen la inmoralidad sexual, ¿no? Con ciertas doctrinas falsas, ¿no? Y enseñanzas equivocadas. Sería lo más parecido que se me ocurre pensar, ¿no? En términos actuales, ¿no? Pero nos muestra un principio continuo en la Escritura, ¿no? Que es que la forma en que vivimos está influenciada por lo que creemos. Y este es el segundo principio que quiero dejaros. No solamente Dios puede usar a cualquier persona, ¿no? Independientemente de su relación con el Señor, sino en segundo lugar lo que vemos aquí, el principio es que lo que hacemos tiene que ver con lo que creemos. Y este es el segundo mensaje de esta carta. Aquellas personas pensaban que por creer de determinada manera, ¿no? Eso era diferente a lo que uno podía hacer o dejar de hacer, ¿no? Pero aquí el apóstol te muestra que lo que tú crees, que lo que son tu fe, tiene unas implicaciones claras en la práctica, ¿no? O sea, que puede haber una contradicción en tu conducta, ¿no? Con lo que tú haces, ¿no? Pero que es una consecuencia la una de la otra. Por explicarlo en otros términos, ¿no? Al Señor no solamente le importa la ortodoxia, lo correcto de lo que creemos, ¿no? Sino que le importa también la ortopraxis, o sea, la práctica correcta de lo que nosotros creemos, ¿no? Porque obviamente podemos pensar una cosa y hacer algo en contradicción a ella, ¿no? Y esto es lo que aquí te muestra la palabra de Dios, ¿no? Estas personas se comprometieron en inmoralidad, ¿no? Por una doctrina falsa. Y la relación entre una y otra es evidente, ¿no? Se cita a continuación otro grupo en el versículo 15, los nicolaitas. Algunos piensan, porque no sabemos nada de ellos, ¿no? Que realmente pudieran ser una variante de lo que aquí llama el camino de Balaam, o que fuera simplemente otra manera de llamarles a ellos, ¿no? Pero al decir también parece indicar que es otro grupo, otra influencia que puede estar más o menos relacionada. Pero lo que nos dice es que el Señor también los aborrece. Y la respuesta de Dios, versículo 16, es arrepentirse, a volverse de esa conducta y de esa enseñanza falsa, porque Él va a venir pronto. Y Él va a pelear contra ellos con la espada de su boca. El llamado de todas estas cartas, estos mensajes del Señor Jesucristo, es a un giro, a un cambio, a volvernos a Él, ¿no? De una forma clara en nuestra vida. Y el Señor aquí nos advierte también, ¿no? Sobre el compromiso que podemos adquirir en nuestra vida, ¿no? Con aquellos que sirven a otros dioses, que tienen en su idolatría otras expectativas y otro centro de vida que el que tenemos nosotros. Y te dice, cuidado con la comunión, con el comer con aquellos que están disfrutando de lo que se sacrifica a ídolos, a dioses falsos, porque tu fe se compromete con ello. Y cuidado con la inmoralidad sexual, con todo lo que está unido también a esa idolatría, a la expectativa, ¿no? De lo que puede esperarse de cualquier otra cosa o persona que solo Dios puede darte. Y el Señor nos dice que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, porque Él viene, y viene pronto.
y su boca nuevamente aparece la imagen de la espada. Peleará contra ellos con esa espada de su boca. Su palabra es la que vence. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere, él le dará de comer de ese maná escondido, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Sobre este último versículo se han escrito toneladas de papel, así que no voy a explicaros todas las posibles variantes de cada una de estas imágenes, ¿no? Ha despertado la imaginación de muchos de los intérpretes y comentaristas. ¿Qué es el maná escondido? La piedrecita blanca, el nombre que nadie ha sabido, ¿no? Son cosas para pensar toda la vida, ¿no? Y en cierto sentido te acompañarán siempre como preguntas. Así que sería una necedad para mí explicaros qué es cada cosa. No lo sé, obviamente, ¿no? Pero sé las cosas más importantes que podemos entender a la luz de estas imágenes, ¿no? Más allá del detalle, del aspecto concreto. ¿Qué quiere decir con que Dios nos da el maná escondido? Yo creo que es un contraste con la comida sacrificada a los ídolos. O sea, el pan, el alimento que Dios nos da, ¿no? Que es para nosotros Cristo Jesús, el pan de vida. No es comparable, ¿no?, con la comida que en este mundo encontramos ofrecida y sacrificada a los ídolos. Está comparando la mesa de Dios, ¿no?, con la mesa del altar de aquellos que ofrecen a los dioses, ¿no?, sus alimentos. Está comparando lo que es la comunión con Dios, ¿no?, de la comunión con los ídolos, ¿no? Es obvio que es a esto a lo que se refiere. ¿Por qué escondido? Bueno, porque no era muy visible. Sabéis que el maná, la comida que caía del cielo, el pan, era tan fino, ¿no?, que casi había que recibirlo recogiéndolo del suelo como una escarcha, ¿no?, que cubría todo. No tenía mucha aparente entidad. Y por eso muchos se preguntaban si realmente era alimento, si realmente llenaba esa comida, ¿no? Pero tenía ese efecto maravilloso, asombroso, ¿no?, que era verdadero alimento, ¿no? Y la comida de Dios no siempre es evidente, ¿no?, que realmente llene y sea de sustento, que pueda alguien vivir de ella. Y para aquellos hombres de negocios, claro, lo que Dios les ofrecía, la vida que tenía en Cristo Jesús, no era comparable con el alimento y el pan que podían conseguir por sus acuerdos, por sus negocios, por la manera en la que se comportaban, ¿no?, en su comercio. Y está aquí llamando también a darse cuenta de cuál es nuestro verdadero alimento, nuestro sustento, ¿no? ¿De qué vivimos, en definitiva, ¿no? ¿De lo que el mundo depende de esos ídolos o de lo que Dios nos da en Cristo Jesús? Y Él nos dice que el que venciere, Él dará de comer de ese maná escondido. O sea, hay una lucha en la cual el Señor promete saciarnos y llenarnos cuando por fe esperamos ser sustentados por Él, alimentados por Él. Y a ese maná escondido le acompaña una piedrecita blanca, ¿no? Bueno, la piedrecita blanca la han intentado identificar de muchas maneras, piedras mágicas, tradiciones judías de que caía con el maná, piedrecitas, ¿no?, cosas bien raras, ¿no? Pero en realidad la mayor interpretación que se suele dar tiene que ver con la entrada, que era la invitación a un banquete, a una comida, que es nuevamente el contexto en el cual está hablando, parece, el Señor Jesucristo. Una persona, cuando era invitada a participar de una fiesta, de una comida, de un banquete, le daban una piedrecita blanca. Entonces la interpretación mayoritaria de muchos es que aquí se refiere a lo que es la entrada en ese banquete, en esa fiesta eterna, ¿no? Y esta entrada y banquete, que es la piedrecita blanca, ¿no?, el Señor se la da, ¿no?, a todos aquellos, ¿no?, que vemos que le siguen así fielmente. Y en ella está escrito un nombre, por último, un nombre que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Alguien me preguntaba esta semana, curiosamente, de los que estaban en el retiro que estuvimos, mi familia y yo, en Suiza, en las montañas, ¿qué era esto del nombre que Dios nos dará? ¿Nos va a dar otro nombre o es el mismo nombre? ¿Qué nombre cree usted que es el que se refiere aquí, no? Y la verdad es que no se especifica ni se dice claramente a qué se refiere, ¿no? Excepto que es un nombre desconocido. ¿Es el nombre de Cristo? Yo creo que no, porque si fuera el nombre de Cristo sería el nombre del Señor, de aquel que servimos. No hay nada desconocido en el nombre de Cristo. Algunos han pensado que era ese el nombre, ¿no?, que el Señor te dará, escrito como la idea de pertenencia.
Yo creo que hace referencia más bien a un nombre nuestro, ¿no? A un nombre que recibimos en relación con Él, ¿no? Con el Señor, ¿no? Pero que de alguna manera todavía no conocemos, ¿no? Que el Señor nos otorga. ¿Significa esto que nos va a cambiar de nombre? Me preguntaba, ¿no? Que ya no voy a llamarme así, ¿no? Se me va a llamar de otra manera, ¿no? Lo que quiere decir es que el Señor nos va a hacer totalmente nuevos. Fijaos la promesa de este versículo finalmente, que esa semana ha escondido esa piedrecita y ese nombre nuevo, sino que no habrá quien nos conozca. Que seremos totalmente de acuerdo hechos a la voluntad de Dios, que ya no habrá más infidelidad, más compromiso, que ya no habrá realmente más cosas que tenga el Señor en contra nuestra. Porque esto es en definitiva lo que ahora nos separa de Él, lo que pone obstáculos, impedimentos, lo que hace que no disfrutemos de su comunión. Tenemos delante nuestro una vez más la mesa del Señor, que es la comunión que Él mismo nos invita a participar por medio del pan y el vino que nos recuerdan a Él. Y el Señor nos llama a examinarnos, a considerar nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que considerar y examinar a la luz de la comunión que tenemos con Dios? Muchos nos dirán, claro, tu pecado, obviamente. En primer lugar, lo que tenemos que considerar es que en nuestras vidas todavía no vemos claramente la fidelidad que quisiéramos tener para con el Señor. Y la palabra de Dios hace ese uso de la ley. Nos muestra Dios su voluntad perfecta para que veamos también todos los terrenos de compromiso que hay en nuestra vida. Pero examinarse tiene que ser algo más que conocer la grandeza y miseria de nuestro pecado. Yo creo que la palabra de Dios nos dice que debemos examinarnos para discernir cuál es el cuerpo del Señor Jesucristo. Esas palabras del apóstol Pablo a los Corintios te muestran que no solamente hay que ver la realidad del mal que hay todavía en nosotros, sino quién es Cristo Jesús para nosotros. El cuerpo, yo creo que aquí es claramente la realidad que el Señor nos muestra, ¿no?, de quién es Él por medio del Señor Jesucristo. No creo que está hablando de la Iglesia en el sentido de Efesios, ¿no?, discernir cuál es la Iglesia, ¿no?, a la hora de poder participar de esa comunión, ¿no?, sino entender quién es Cristo Jesús para nosotros, examinándonos en nuestras propias vidas, ¿no? Y el Señor, a la luz de esta carta, y así os invito a que lo hagáis antes de participar de esta mesa a continuación, ¿no?, nos dice en primer lugar que consideremos quiénes somos delante de Él. No lo que hacemos o hemos hecho para Él. El Señor nos ha usado de muy diferentes maneras. Hay algunos aquí que pueden decir que el Señor les ha utilizado de una forma asombrosa en su vida. Pero no es esto de lo que yo hablo, ni lo que al Señor le preocupa en este momento, sino quién eres tú delante de Él. Y la pregunta solamente es una: ¿eres del Señor o no eres? No hay otra pregunta que hacer. El Señor dirá en aquel día: ¿no os conozco o venid a mí, ¿no? Benditos porque sois de mi Padre. ¿Qué significa ser conocido por Dios? Ser del Señor es que el Señor te conoce y sabe no solamente la realidad de tu vida, sino que perteneces a Él. Eres posesión suya, propiedad de Cristo Jesús. Y por lo tanto la pregunta que tenemos que hacernos es si nos vemos así, como posesión, como propiedad de Cristo, del Señor Jesucristo. Si es así, el Señor vendrá a buscarnos, aunque estemos donde está el trono de Satanás. Esa es la palabra y la confianza que tenemos delante de Cristo. Por muy peligrosa que sea la situación en la que estemos, el terreno en el que vivamos, ¿no?, si somos suyos, somos suyos, ¿no? El Señor nos librará, el Señor nos guardará. Y en segundo lugar tenemos que examinarnos y considerar también hasta qué punto estamos comprometiendo, ¿no?, nuestra fidelidad al Señor con el compromiso, ¿no?, con aquellos que sirven a otros dioses, a otros ídolos. ¿Qué son los ídolos y los dioses? Es esperar cualquier cosa o persona, ¿no?, que nos dé lo que solamente Dios puede darnos. Servir a un ídolo es poner nuestra falsa confianza en algo o alguien que no puede hacer aquello que te promete. No puede darte el amor que te satisface incondicionalmente, porque es un amor tan parcial, un amor tan pequeño
que no se puede comparar con el amor de Dios en Cristo. No te puede dar la seguridad que Dios te da, porque lo que te da hoy, mañana lo puedes perder. No te puede dar el control, la influencia. No te puede dar, en definitiva, nada de lo que Dios verdaderamente nos da en Cristo Jesús. Y es obvio que eso es lo que creen, lo que confían, lo que esperan muchos al lado nuestro. Y tenemos que preguntarnos dónde está nuestra fe en la relación con ellos. ¿Comemos de lo sacrificado a sus ídolos? ¿Participamos de esa expectativa y confianza? ¿Vivimos como si nuestra vida dependiera de ello? Y por último, el Señor nos llama aquí a arrepentirnos y a volver a Él, porque Él nos dará el verdadero alimento, la entrada a ese su banquete y su fiesta, y nos dará un nombre y una identidad unidos para Él por siempre. Vamos a pedirle al Señor que podamos así examinar nuestra vida, considerarnos a la luz de lo que Él nos muestra en su palabra y preguntarnos si somos de Él, qué compromisos estamos tomando en nuestra vida, y si estamos dispuestos a volvernos de ellos, a arrepentirnos y buscar en el Señor nuestra verdadera vida. Oh Dios, venimos ante ti, conscientes, Señor, de lo que realmente somos. Tú lo sabes, tú lo conoces. A ti no te podemos engañar, ni ocultar, ni esconder nada. Tú sabes, Señor, de nuestra fe, de aquello, Señor, que hemos puesto nuestra confianza en ti, de la confesión, Señor, de dónde está nuestra esperanza y cómo eso, Señor, sostiene nuestra vida. Pero también tienes unas cuantas cosas en contra nuestra. Y en este momento de examinarnos a nosotros mismos, pensamos en ellas. Nos damos cuenta, Señor, de cuánto hay todavía en nuestra vida que no es conforme a tu voluntad. Señor, hemos tolerado, hemos mantenido, Señor, la relación y tenemos incluso, Señor, muchas veces en nuestra vida la participación de cosas, Señor, que están sacrificadas a ídolos, buscando la felicidad, el sentido y las expectativas que el mundo tiene en tantas cosas y personas. Señor, en esta vida tenemos que reconocer que muchas veces no se ve claramente la diferencia, que no somos tan distintos como quisiéramos ser, y que también, Señor, nos falta esa misma claridad y discernimiento, en la forma en que nos relacionamos con otros, Señor, que mantienen ese compromiso. Tú sabes, Señor, de nuestras inconsecuencias y también de la inmoralidad, Señor, de la tendencia que tenemos una y otra vez a ser infieles, a poder, Señor, romper nuestras promesas una y otra vez, Señor, a no mantenernos en el camino que nos muestra, Señor, que somos tuyos. Por eso, Padre, te queremos pedir perdón. Al acercarnos a esta mesa y a este pan y este vino, queremos, Señor, confesar que tú eres fiel, pero que nosotros tantas veces somos infieles. Y te pedimos, Señor, tu misericordia. Te rogamos que nos muestres tu gracia, Señor. ¿Y qué otra confianza podemos tener para venir delante de ti que la fidelidad de otro, el Señor Jesucristo? Él no se ha comprometido, Señor. Él no ha participado de nada de la idolatría que le rodeaba. El Señor fue libre de toda inmoralidad y vivió conforme a tu voluntad. Perfecta, completa, totalmente. Por eso es que no venimos ante ti frente a la realidad de tu santidad sin ninguna otra esperanza que la que nos da Cristo Jesús. Es en su nombre que participamos de esta mesa. Es por causa de quién es Él, Señor, que al examinarnos, discernimos, nos damos cuenta, Señor, de cuál es la vida que nos viene por ti, encarnado, hecho cuerpo y realmente participando de nuestra existencia en Cristo Jesús. Señor, por medio de tu Hijo, es que nos acercamos a ti y buscamos tener comunión contigo. Señor, te pedimos que tú nos muestres tu gracia, trayendo a nuestra memoria
quién es Cristo para nosotros, mostrándonos a quién pertenecemos y dándonos, Señor, la resolución, la voluntad para volvernos a ti, para tomar distancia del mal, Señor, para vivir entregados a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, del Señor Jesucristo. Amén.